En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. La respuesta. Seguimos aquí con nuestra serie, a la cual hemos dedicado ya algunos programas. ¿Cómo responder? ¿Siempre debo responder? ¿Es el silencio una forma de respuesta? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios y lo que esta nos enseña el día de hoy por medio de una historia que tiene que ver con Moisés. Dice Números capítulo 12, a partir del versículo primero, dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. El caso es que aquí, pues resalta la palabra de Dios que los hermanos de Moisés, ambos mayores que él, por cierto, hablaron contra Moisés, se levantaron contra Moisés. O sea, dentro de lo que concierne su entorno más cercano, su entorno familiar, sus propios hermanos. Bueno, Aarón, recordemos que era el sacerdote, el sumo sacerdote de Israel en ese momento. Pero ellos hablaron contra Moisés. Y luego dice el versículo segundo, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Ellos hablaron de esta manera. ¿Solamente por Moisés ha hablado Dios? Miren que eso es algo común. No, es que Dios no habla a través mío, es que Dios no me muestra a mí, es que ¿acaso yo no tengo también la presencia de Dios en mi vida? No tengo, bueno, hoy en día no tengo al Espíritu Santo de Dios conmigo. Entonces, con eso, pues naturalmente se levantan cuestionamientos. Claro, se levantan murmuraciones. Solamente por Moisés ha hablado Jehová, dice así. Y así fue como ellos se lo manifestaron. ¿Solamente? O sea, ¿Dios no habla a través mío? ¿Dios acaso no me muestra a mí? ¿Acaso yo no soy también hijo de Dios? ¿Acaso no soy siervo de Dios? Pero algo que llama la atención dice que Dios oyó y lo oyó Jehová. Dios oyó. ¿Y qué fue lo que oyó? ¿O a quién oyó? Precisamente Dios oyó las voces de Aarón y de María. O sea, la murmuración la oyó Dios. Y aquí tengamos en cuenta algo, cuando alguien lo cuestiona a usted, pues sepa que primero Dios lo oye. Es más, viéndolo desde el otro ángulo, cuando usted cuestiona, por ejemplo, el caso de Moisés, usted toma el lugar de Aarón, de María, y se le da por murmurar y se le da por cuestionar, y cuando usted se dirige a esta persona o incluso a otras, quiere decirle que el primero que oye es Dios. Dios oye sus palabras, claro que sí. Dios oye sus acusaciones. Dios oye sus señalamientos. Versículo tercero. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. Pero, sin embargo, hice algo frente a Moisés. Dios oyó, pero me habla acerca de la mansedumbre de Moisés. Un hombre manso. Y aquí vemos pues todo lo que involucra el ser un hombre manso, más que todos los hombres que hay sobre la tierra. Ahora, la mansedumbre, pues esa es genética, por decirlo de alguna manera, o sea, lo tengo en los genes. En otras palabras, ¿se nace manso o se hace? Usando estos términos. Pues Moisés no necesariamente era el más manso de todos. Recordemos que él salió de Egipto precisamente porque tomó la justicia en sus manos y mató a un egipcio. Y por eso pues le tocó huir de ahí de Egipto y estuvo fuera durante 40 años. O sea que Dios forma a un hombre manso. ¿Y cómo lo forma? Recordemos que el manso es como aquel buey, claro, que es como el buey viejo, el buey que es ya veterano, digámoslo así. Se une a través de un yugo con un buey joven y entonces le va enseñando. El joven es arisco, el joven es inquieto, no sabe cómo moverse. El manso se lo va enseñando al otro. Moisés era muy manso y aquí vemos algo muy importante. Un líder debe ser manso. Por ejemplo, en el caso de literal, de lo que es el manso, de lo que significa el manso dentro de este contexto bíblico, y pues, bueno, y concretamente en el Antiguo Testamento, el manso pues es aquel buey
aquel buey que lidera al que es más joven, al que es brioso, al que se cree fuerte y demás. El líder debe ser manso. Moisés era manso, que era quien lideró a su pueblo, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Era muy manso, más que todos los hombres que hay en la tierra. Pero aquí vemos algo. El manso permanece callado frente a las acusaciones. Él permanece callado, se queda callado. Claro que él también oye, claro, por supuesto Dios oyó primero. Pero él, ¿qué hace frente a las acusaciones cuando estas le llegan a su oído? Pues él permanece callado porque es manso, porque a él no le correspondería. Hay momentos donde la mejor respuesta es el silencio, y este es el caso. Pero entonces aquí la pregunta es, frente a mi silencio, ¿hay respuesta alguna por parte de alguien? Recordemos que Dios oyó y Dios no se queda callado. Y esa es la historia que se va a desenvolver a partir de este momento. Dice el versículo 4. Luego dijo Jehová a Moisés. Dios ahí habla. Dice a Aarón y a María. Dice a Moisés, a Aarón y a María. Salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron los tres. Dios responde las acusaciones contra Moisés. Entonces aquí sí vemos que Dios no permanece callado. Sí hay respuesta, mas no sería por parte de Moisés, por parte del acusado, de aquel a quien estaban señalando, a quien estaban cuestionando, sino que viene por parte de Dios. Cuando usted ha crecido dentro de las cosas de Dios y Dios forma en usted una persona mansa, y yo tengo que ser manso. Recordemos que el Señor nos habla de esa manera: aprended de mí que soy manso. Entonces usted y yo hemos de aprender de Jesús, que Él es manso. Por supuesto, ser como Él, aprender para ser como Él. Usted y yo somos como aquel buey joven frente a aquel manso que nos va guiando, que nos va enseñando, de quien aprendemos. Entonces dice así el versículo 5. Entonces Jehová descendió en una columna de nube, en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dice así: oíd ahora mis palabras, le dice Dios. ¿A quién? A Aarón y María. Cuando haya entre vosotros, profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara, le dice Dios a Aarón y a María, hablaré con él. Y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué no, pues, tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Miren que Dios responde. Entonces, aquí la pregunta es, claro, ¿siempre he de responder? Otra pregunta, ¿el silencio es una forma de respuesta? Y una tercera pregunta, cuando yo me silencio, ¿hay respuesta por parte de alguien? Bueno, la respuesta a esta tercera inquietud es sí, efectivamente. Es que Dios responde, pero asegúrese que usted es manso. Por cierto, y si usted es de aquellos que le gusta hablar contra otras personas, como el caso de Aarón y María contra Moisés, murmurar, acusar, una recomendación: encárguese que usted no se meta con un manso. No acuse a un manso. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Es peligroso. ¿Y por qué? Esto es una advertencia, sí. Porque es que resulta que el primero que oye sus palabras es Dios, las suyas es Dios. Y cuando usted se mete con un hombre manso, el hombre manso se quedará callado, pero va a haber respuesta de parte de Dios. Entonces, cuidado con meterse con un hombre manso. Protéjase usted, cuídese usted de todo ello. Salmo 119, 23 dice: príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. ¿Qué hay que hacer ahí? Dice, sí, se hablan, príncipes hablaron, sí, hasta dirigentes, gente poderosa. Pero yo meditaba en qué, en tu palabra. Y finalmente el Salmo 55, 18 dice: Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Él redimirá en paz. Bueno, finalmente, ¿qué es lo que pasa con la historia de Moisés? Simplemente a manera de inquietud, aunque pues digamos, aquí llegamos al punto clave, es que Dios responde. Bueno, obviamente que pues, bueno, viene lepra sobre María. Finalmente, pues Moisés intercedería por ella, oraría por ella, por María. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace también un hombre manso. Un hombre manso no guarda rencor de manera alguna. Un hombre manso, pues en él está el amor de Dios, intercede. Pero naturalmente que
que vino, llegó lepra sobre María. El pueblo tuvo que detenerse, no pudieron seguir avanzando. Bueno, después del tiempo en el cual se cumpliría todo este tema de la cuarentena y que fuera totalmente limpia y totalmente sana, obviamente por la intercesión de Moisés, Dios así lo hizo, pues continuaron. Pero esta lección es muy importante. Es una historia, pero también es una lección vital para nosotros. Vamos a acercarnos a Dios en este primer día de esta semana en oración. Ahora, Señor y Dios, me acerco a ti en este momento, pidiendo tu bendición. Señor, yo me acerco sobre cada uno de estos tus siervos, quienes hoy están anhelándote, deseando cada vez más y más de ti. Ahora, mi Señor y Dios, aquí entiendo que no siempre la respuesta debe salir de mi boca frente a acusaciones, frente a señalamientos, sino, Dios, actuar con mansedumbre. Y la respuesta, Dios, viene de ti. El silencio, sí, es una forma a través de la cual yo respondo. Pareciera absurda, pero lo es. Pero si hay respuesta y viene de ti. Pero yo te pido, Señor, que tú me permitas crecer y ser como tú. Aprender de ti, que tú eres manso, Señor, para ser manso como tú, mi Señor y Dios. Ahora, mi Dios, bendice a cada uno de estos tus siervos, quienes han confiado en ti y en tu respuesta. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa día a día. Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, el Puerto Noticias, el puerto más bello del Perú, por cierto, en Hilo. Guayú Estéreo, en la bella y hermosa Guajira colombiana. Corregimiento El Jardín, Bajo Cauca colombiano. Departamento de Antioquia, Platino Estéreo. Bueno, por cierto, este fin de semana tenemos nuestro gran congreso del PEP, entiéndase, del viernes 8 al domingo 10 de diciembre. El congreso de profesionales que tenemos en el Redil. Congreso, por supuesto, presencial. Ahí, pues, vamos a estar con todos los involucrados de todas partes que quieran venir. Que tengan un feliz día. Que Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro.